Elecciones Parlamentarias 2020. 8:47, recibimos en los estudios de RPP al líder y fundador de Perú Patria Segura, Renzo Reyardo, que va como número 2, pero en realidad el número 1 por el momento no va, el señor Fernando Sillones, que ha sido excluido por un auto que no habría sido declarado. Cuéntenos cuál es la situación judicial del señor Sillones, que iba, repito, con número 1, pese a que usted es el líder del partido. Gracias, Fernando. Patricia, buenos días. Sí, efectivamente, de esta forma tan extraña como se ha procedido con otros candidatos, el jurado electoral especial, que tiene mucho que responder porque se está llevando a cabo un proceso muy irregular, nos excluye la candidatura de quien encabeza la lista por Lima, el ingeniero Fernando Sillones. Nosotros hemos tenido que recurrir al Jurado Nacional de Elecciones, quien además tampoco aceptó que continúe en carrera. Solamente un voto de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones votó a favor de la candidatura de Fernando, de mantenerlo en el cargo, pero tuvimos que ir al Poder Judicial y interpusimos una demanda ante el 7º Juzgado Constitucional, que dicho sea de paso ya aceptó el amparo o ya admitió la demanda de Pedro Gamio. Y entiendo que en las próximas horas deberían de presentar su medida cautelar, cosa que nosotros también vamos a hacer. Nos informan, porque obviamente nuestros abogados y el personero legal del partido está asistiendo constantemente al juzgado, que hoy se admitiría la demanda de Fernando y por lo tanto Fernando estaría en carrera y continuaría en carrera, que es lo que también quería aprovechar para anunciar aquí a los oyentes de RPP, que son muchísimos en el país, ¿no? Se entendía que Fernando Sillones, puesto que es un economista, puesto que ha sido gobernador regional de Ica, iba a hablar sobre todo en su campaña de temas económicos. Y usted, sobre lo que es su especialidad, seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que cree usted que no se ha explicado con suficiente claridad respecto de este tema en lo que ha visto de los candidatos, en particular en los debates organizados por un Jurado Nacional de Elecciones? Así es, Fernando. Yo, primera crítica a los organizadores del debate, que bueno, es el Jurado Nacional de Elecciones tantas veces mencionado en este proceso, es que no ponen como tema principal, como un eje temático, el tema y el problema de la inseguridad. Se ha hablado de la reforma electoral, de la reforma política, se ha hablado de las brechas, pero no se ha hablado en ninguna de las 3 fechas del debate electoral, que se han presentado varias organizaciones políticas ahí, del problema que tenemos los peruanos, el principal, el más importante, que es la inseguridad. Y en la inseguridad hay que tomar medidas del más alto nivel. Esto no tiene que ver solamente con el Parlamento, tiene que ver sí con el ajuste de algunas normas y leyes que permitan que se tenga ese marco legal que se necesita y se requiere. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Nosotros, y yo en particular, en el año 2015, cuando estuve en el Parlamento, presenté una iniciativa para que se especifique y para que quede claro cuál es el rango de acción de los miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar el trabajo de la Policía Nacional en seguridad ciudadana, porque hay vacíos al respecto, y eso es verdad. Entonces hay una ley que lo contempla, que es el Decreto Legislativo 1095, que sí permite que esta situación se dé. Y pongo un ejemplo rápido. Para contrarrestar el avance de la minería ilegal, trabajan juntos, miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional, y está establecido y especificado en ese marco legal al que me he referido, el 1095, cómo van a actuar y cómo actúan para que no haya ningún exceso y para que no haya nada que pueda generar reacciones contrarias en la población. No estamos hablando de estado de emergencia, no estamos hablando de restringir derechos ciudadanos, estamos hablando de retomar el control en las calles de algo que es importante y que sin duda está haciendo mucho daño y mucho derramamiento de sangre. Todos los días hay incidencia, todos los días hay muertes, todos los días hay casos enormes de inseguridad. Y bueno, desde el Congreso, por lo menos en ese aspecto, vamos a, digamos, no diría desarchivar, pero vamos a recuperar ese proyecto que esperemos se convierta en ley una vez ingresemos al Parlamento, ¿no? Proyecto polémico, por cierto, ¿no? Sí, porque claro hay quienes dicen mejor reforzamos la policía y no incluimos a las Fuerzas Armadas en el trato con el ciudadano. De hecho, el ministro de Defensa, le hacíamos la pregunta el otro día y decía, no, las Fuerzas Armadas están para otra cosa. Y el ministro también decía, Pati, que había que hacer ajustes, había que hacer ajustes a la legislación. Bueno, nosotros los presentamos en su momento, pero no se pudo aprobar, ojalá que se pueda aprobar ahora, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, aspectos en que las Fuerzas Armadas sí son muy útiles y que tampoco necesariamente reciben el reforzamiento adecuado, que es en el servicio a la ciudadanía, por ejemplo, en casos de emergencia. De acuerdo. No soy experta en armas, pero a veces yo pienso que hacemos comprando aviones de guerra cuando necesitamos helicópteros de rescate. Sí.
Sí, por claro, ejemplo, ¿no? claro. Que son más útiles en un país donde alguien se puede ahogar en un río, se puede quedar varado en una montaña. Sí. Revisar el papel de las Fuerzas Armadas pasa solo por ver si puede apoyar la seguridad ciudadana. No, sin duda que no. Hay mucho que se puede, digamos, sacar provecho de un gran contingente de personas que son los miembros de nuestro ejército, de nuestras Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea, y que podrían hacer un trabajo mucho más cercano a la población, que de hecho lo han hecho en determinado momento y lo han hecho bien. Bueno, así como también el famoso mis policía respetos. comunitario que lamentablemente no se está implementando, y esto se hizo en Colombia. Nosotros hemos recibido muchísima información de lo que ha hecho Colombia para contrarrestar el avance de la criminalidad, y créeme, Patricia, que ha sido increíble los grandes cambios que han habido en Colombia, que era un país tomado prácticamente por el narcotráfico en su momento, y que pudieron lograr hacer esos grandes cambios. Un ejemplo puntual: en Colombia los miembros de las Fuerzas Armadas salen hasta este momento a patrullar las calles y lo hacen, digamos, sin ningún contratiempo, y lo vienen haciendo desde hace muchísimos años, por supuesto, con determinados candados o con determinados filtros que evidentemente han funcionado bien, ¿no? Renzo Reyardo, otro tema sobre el que tiene experiencia personal usted es el de la corrupción, que es un tema mayor de esta campaña. Así es. Usted ha sido congresista y se ha dado de bruces con la corrupción sistemática que unía a colegas suyos en el Congreso y funcionarios públicos con empresarios, particularmente de la construcción, peruanos y brasileños. Exactamente, Fernando, y gracias por la pregunta, que me permite aclarar algunas cosas ahí. Hoy día muchos de quienes estuvieron en el Parlamento en ese entonces tienen codinomes, ¿no? Es decir, los famosos alias que esta empresa mafiosa, y hoy es de absoluto público conocimiento, les ponía a los, no solamente a los excongresistas, sino a quienes ejercían cargos de poder en su oportunidad. Lo que nos está diciendo usted es que habían colegas suyos en el Congreso que recibían dinero. No lo puedo, no lo puedo. Dice que tenían codinomes. No lo puedo asegurar, señor pero, Renzo Reyardo. pero sí ha salido una relación de codinomes, y que tiene que ver con algunos de mis ex colegas. Que bueno, lo que quiero decir aquí es que esto tiene que ver con un trabajo que hice en su oportunidad, y que muy pocos se sumaron y que muy pocos respaldaron cuando no se hablaba absolutamente nada de Odebrecht. Ellos pretendían ampliar un presupuesto para la construcción de la carretera interoceánica. Si no me equivoco, en ese momento era por 600 millones, después se amplió como a 1.500 millones más, pero en ese momento se debatía la posibilidad de ampliarlo por 600 millones para que puedan recibir de parte del Estado esa cantidad. Y yo empecé a investigar y me di cuenta que era imposible que se les pueda aumentar, y sobre todo que había que continuar con las investigaciones. Ese fue mi planteamiento, y las cosas se hicieron muy mal desde el Parlamento. Ya esto es un poco de historia, pero lo que sí es importante es que luché frontalmente contra esto. Ellos trataron de acercarse a mí, por supuesto no tuvieron ni siquiera el mínimo respaldo de parte mía o coordinación conmigo, y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias. Yo creo que es importante decir las cosas en su momento y denunciarlas, porque cuando uno encuentra estos actos de corrupción hay que hacerlo de forma inmediata. ¿Denunció usted? Por supuesto. ¿Sirvió para algo lo que denunciamos ante el Pleno, lo dijimos. Lamentablemente en el Pleno, bueno, las cosas no se dieron como había una yo hubiera querido. muy fuerte de sacar adelante las obras, sí, es decir, sí, que eran importantes para el país. Sí, ese fue el argumento. El argumento que se llevó a cabo, que se llevó adelante, ¿no? Sí, pero de todas formas creo que lo que le corresponde hacer a un parlamentario es eso, ¿no, Patricia? Sin embargo, cuando tú recibes una investigación tienes que ir hasta el final, porque para eso te eligen, es para hacer tu trabajo de fiscalización o control político, para legislar y para representar. Y en ese aspecto de la fiscalización, tú no puedes, por más que haya necesidades, mirar de costado cuando encuentras en toda la investigación enormes actos de corrupción. Pero a su vez hemos encontrado también el hecho de que una vez consumados todos estos acontecimientos, el Congreso no hizo ningún esfuerzo por investigarse a sí mismo. Y eso ha sido un vacío enorme, sí, ¿no? Todos los detalles de los congresistas que estuvieron involucrados en actos de corrupción. El señor Villanueva, por ejemplo, es verdad que cuando era gobernador regional, pero ahí estaba sentado en el Congreso. Currículum vitae. No se movió un dedo al respecto. Mira, ¿no? Al respecto, ya desde hace algunos años también, y lo digo con mucha humildad, he presentado a lo largo de mis 10 años en el Parlamento más de 100 proyectos de ley.
Tengo varias leyes aprobadas, más de 30, producto del trabajo que se hizo con el equipo que me acompañó, yo les agradezco mucho también. Pero, por ejemplo, una de las iniciativas que presentamos, Patricia, que tiene que ver con lo que acabas de decir, era para que aquel candidato que esté inmerso en procesos judiciales o penales no pueda juramentar que acceda la persona que lo reemplazaría, que es el accesitario, para que no haya una silla vacía en el Parlamento, y si se resuelve en esos 5 años de gestión el caso, exculpando a este presunto investigado, pues vuelve a asumir y el accesitario deja de cumplir funciones. Pero eso, por ejemplo, era un filtro que nosotros aprobamos en su oportunidad para evitar lo que hoy estamos viviendo. Lamentablemente esto no se aprobó. Y ahí hay un tema importante, hay que tener consensos, hay que buscar consensos con un Congreso que seguramente será fragmentado, como los que hemos venido teniendo, salvo el último, y que esto permita pues que se aprueben cosas importantes para la población. Lo que te estoy contando es un ejemplo claro que hay muchos proyectos que se han encarpetado, que se han archivado porque no convenía a muchos de mis colegas, ¿no? Antes de que nos vence el tiempo, regresando al tema de la seguridad ciudadana, hay un candidato que hace campaña en torno al tema de la seguridad, el general Urresti, diciendo que él ha resuelto el problema de las mafias en Los Olivos. ¿Cuál es su opinión sobre la situación en el Cono Norte en general, Los Olivos en particular? Mi opinión es que uno tiene que ser totalmente transparente y ser claro con la gente y con la población y también con las autoridades. Cuando una persona omite información, cuando una persona no dice las cosas claras, cuando una persona es sacavueltero, y lo digo hoy por hoy en un contexto que viene muy bien a la realidad, hemos visto lo que ha sucedido anoche en un programa de televisión sintonizado. ¿La chiquita es para Julio Guzmán? Entonces, no, es para quienes no hacen las cosas como se debe y no dicen las cosas con claridad. Vuelvo a decirlo, cuando uno muestra con claridad que no es sincero y que no dice las cosas de verdad, vamos a hablar de las declaraciones juradas para empezar, la verdad que no merece ningún tipo de credibilidad. Así que yo lo dejo. Y eso ahí. se aplica Eso es ante la pregunta que me hace Fernando. Lo hablábamos con Juan de la Puente, creo que es interesante el diálogo sobre qué cosa es relevante para la vida pública de un personaje o no, más allá de su vida personal. Sí, pues salir corriendo de un espacio donde hay expuestas personas al peligro, y no asumir tu responsabilidad y no estar ahí hasta ver qué pasó. Creo que eso es lo que más se le puede criticar a una persona que pretende asumir un cargo público, ¿no? Y sobre todo cuando nos tratan pues de vender otra realidad, o cuando nos tratan de mostrarse algunos personajes sin individualizar como los grandes moralizadores o aquellos pues que vienen a salvar al país, ¿no? Yo creo que lo más importante es que la gente sepa de la trayectoria de las personas, que revisen un poco su paso por la gestión pública, cómo hicieron su trabajo, qué tan eficientes fueron o no, para de ahí empezar a ver por quién votar y no equivocarnos los peruanos que nos hemos venido equivocando durante tantos años, ¿no? Podríamos sacar una lista de cuántos expresidentes en los últimos años tuvieron hijos fuera del matrimonio bien escondidos, por ejemplo. Sí, bueno, por ejemplo. La conducta personal es fundamental, ¿no? Creo que es fundamental para poder determinar también por quién podemos apostar, ¿no? Para dirigir los destinos del país. Pasa más por ser un santo que en realidad que por ser sincero, ¿no? Yo creo que básicamente pasa por no ocultar, sino por decir, bueno, pues sí, así fue mi vida, esto fue, Patricia, ¿no? Me lo arreglé con mi familia, sigo para adelante. Eso es lo que dije hace un momento, ¿no? Hay que ser sincero. Lo que tú tienes, lo tienes y lo muestras y dices con claridad, porque después salta. La mentira tiene patas cortas y al final uno queda pues muy mal parado, sobre todo uno que pretende ejercer una función pública, ¿no? Muy bien, ahí está entonces la explicación de Renzo Reyardo, 9:01 de la mañana, candidato por Perú Patria Segura, por el número 2. La S de la seguridad, permíteme un pequeño speech, un pequeño comercial. Somos de la S de la seguridad, Perú Patria Segura lleva como símbolo la S, estamos en el 4º lugar de arriba abajo de la cédula de votación. Y bueno, si pueden, si les importa y si les interesa mi propuesta, por favor escriban el número 2, que con mucho gusto los voy a representar de la mejor manera. Y ojalá el número 1 pueda por supuesto, saldar sus problemas, porque creo que el señor Silloni será una buena propuesta para quienes quisieran votar por él. Muchísimas gracias, Renzo. Patricia. Vamos, nos pasamos un poquito. El 1 y el 2. Vamos rapidito a una pausa, volvemos. El